Quiero invitarlos, sí, a estar en pie y poder orar al Señor y pedirle que su bendición nos pueda ministrar y preparar nuestros corazones, nuestras mentes para poder escuchar y estar prestos también al conocimiento de nuestro Señor. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Señor, bendígales el tiempo que han dedicado a este. Como ya todos conocemos, a los 5 primeros libros de la Biblia. El nombre se extendió luego a todo el Antiguo Testamento. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que la Septuaginta constituye la más importante expresión del judaísmo helénico. Ahora, una pregunta relevante. ¿Por qué se realizó la traducción de la Septuaginta? ¿Por qué se realizó la traducción de la Septuaginta? Hoy en día damos por hecho que la Biblia se traduzca a muchas lenguas, pero cuando consideramos que la Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia hebrea jamás antes conocida, entendemos que fue singular y sin precedentes en la historia de la humanidad y merece ser estudiada como el primer fenómeno significativo y religioso, cultural. Han habido traducciones importantes como documentos, decretos, pero un proyecto de traducción como la Septuaginta fue de características colosal y excepcionalmente. Este proyecto requirió el ambiente propicio y las fuerzas formativas necesarias. Sin lugar a duda, la Septuaginta marcó una época.
La Septuaginta tradujo desde una lengua y cultura hacia otra lengua y cultura total y absolutamente diferente, desde una cultura semítica judía a una cultura indoeuropea. Y podemos decir que este proyecto se realizó con total y absoluto éxito. Ahora, podemos hablar brevemente de la situación histórica en la que se llevó tal traducción. Pues bien, este se sitúa históricamente en el contexto del periodo helenístico. Este periodo se refiere a una época en que la cultura y la influencia griega se extendieron a diversas regiones, lo que resultó en la adopción, el arte, la arquitectura y las monedas griegas, e incluso las monedas griegas. Este periodo presentó la asimilación de elementos griegos en ciudades costeras tales como Tiro y Dor, así como en otras regiones, por mencionar solo algunas, en Siria y Transjordania. El periodo también abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. hasta la conquista de Egipto en manos de los romanos en el año 30 también a.C. También este periodo se caracteriza por la expansión de la cultura y la fusión con otras culturas orientales, dando lugar a una nueva época en la historia y el cercano Oriente. Pero también este periodo abarca del reinado de Ptolomeo II Filadelfo, el cual gobernó en Egipto en el año 285 al 246 también antes de Cristo. La ciudad de Alejandría, muy influyente en aquel tiempo, albergaba una gran comunidad judía, cuyos miembros ya no hablaban hebreo y necesitaban la Biblia en griego para su estudio y práctica religiosa. Esta traducción se llevó a cabo para preservar y difundir el texto sagrado entre una población que hablaba griego y para facilitar su comprensión por parte de judíos y no judíos interesados en el judaísmo y posteriormente por los primeros cristianos. Ahora, ¿quiénes fueron los responsables de esta tal colosal traducción? Esto fue el resultado de una iniciativa real, según aparece registrado en la carta de Aristeas, entendida esta como una de las fuentes más antiguas sobre el origen de la Septuaginta. Este documento fue el responsable de estimular y financiar la traducción, la cual fue presentada a la corte real de Ptolomeo en Alejandría. Este trabajo de traducción participaron 72 eruditos judíos. Estos fueron enviados a Jerusalén por el sumo sacerdote Eleazar, y en él participaron 72 eruditos, como se mencionó, 6 de cada una de las tribus de Israel. Entonces, estos trabajaron de forma independiente en la traducción de la Septuaginta. Estos traductores eran expertos en ley judía y en lengua griega. Conocían tanto el griego como el hebreo. También en este proceso participaron y materializaron esta traducción los escribas y los copistas. Pero a estos últimos no me voy a referir porque más adelante se va a exponer con respecto a aquello. Y ahí les comparto una imagen, cómo podían debatir en cuanto a la traducción de la Septuaginta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hermano Roberto. Una bendición poder conocer su trabajo y lo de la Septuaginta. Y ahora seguimos con nuestra hermana Paola Lepicheo, de la zona de Chiloé, y ella nos va a contar cómo fue. Perdónenme ustedes, pero tiene toda la razón. Bien, recapitulamos entonces, estamos en vivo. La producción masorética con nuestro hermano Alberto Guajardo de la zona de Lago Ranco. Él es de la Iglesia Apostólica y él va a compartir su trabajo con nosotros. Muchas gracias, pastor. Bienvenidos al corazón de la Biblia hebrea. Hoy exploraremos el legado de los masoretas, llamados los guardianes para preservar y proteger el texto hebreo
que había sido transmitido en forma oral y escrita, tal como lo vimos en la mañana. ¿Qué vamos a ver? Voy a hacer una introducción para entender el contexto de los masoretas, quiénes son ellos, qué herramientas claves utilizaron, el proceso de estandarización, los manuscritos claves y el legado e importancia. Los invito a imaginarse un mundo antiguo, el mundo hebreo. La Biblia hebrea es un mar de consonantes, sin vocales, sin acentos. ¿Ya? Y los escribas podían copiar en forma casi perfecta esas consonantes. Pero, ¿cómo se leía? ¿Cómo se interpretaba? Solo consonantes era como un acertijo para muchos, ya que las vocales deberían ser adivinadas y memorizadas. Por tanto, el texto masorético es el puente que une el texto consonante con la palabra viva que leemos hoy. Es el faro de generación en generación. Un dato importante, estimados, para que vean el trabajo de los masoretas con los descubrimientos del Mar Muerto, hace poco inclusive, podemos considerar que hubieron 1000 años de diferencia y el texto usado en consonante de los masoretas tiene casi en 95 al 98% de ser idénticos. Por lo tanto, ellos fueron los que verdaderamente protegieron ese texto masorético. Muy importante para tenerlo presente. También este texto hoy en día está utilizado por la Biblia hebrea de Stuttgart y últimamente, a partir de 2004, que todavía está en proceso, la Biblia hebrea quinta, que la importancia que tiene, que viene con testigos desde la Edad Media hasta la actualidad. Por lo tanto, la crítica textual es la más avanzada existente. Bueno, ¿qué es el texto masorético? Yo los invito a pensar que es un GPS definitivo de la Biblia hebrea. No es una nueva versión, recuerden, ellos copiaban idénticos las consonantes y nunca las afectaban, solamente le agregaban las consonantes y la acentuación y datos que vamos a ver a continuación. Pero es la base de la mayoría de nuestras Biblias. Podemos decir que es la roca sobre la que se construye nuestra comprensión bíblica. ¿Quiénes fueron los masoretas? Hace más de 1300 años, en la ciudad de Teviadares, en Jerusalén, estamos hablando ya de la Edad Media, nació un grupo de eruditos judíos con la misión sagrada de preservar el texto bíblico para las futuras generaciones. Se llama masoretas porque tiene como significado guardianes de la tradición. No eran simples copistas, sino verdaderos científicos del texto, obsesionados siempre por la perfección y el resguardo del texto de las consonantes. Y aquí viene uno de los grandes aportes de ellos, que son las herramientas claves.
Para cumplir la misión establecida por ellos, inventaron herramientas brillantes, innovadoras para ese tiempo. Primero, los puntos vocálicos, Nicut, que eran pequeñas marcas que se agregaban en las consonantes para darle voz. Luego le agregaron los acentos, Temín, que funcionaban como nuestra puntuación moderna, que servía principalmente para los cantos litúrgicos. Finalmente, las notas masoréticas, la masora parva, la masora magna y la masora finalis, que se escribían, tal como decía, sin afectar las consonantes, se escribían al margen de los textos para mostrar la precisión del texto bíblico hebreo. Además, que es muy importante, ellos tenían una documentación en la contabilidad de las letras y cuántas veces se repetían. Tenían detalles de la ortografía. Por eso decía que es un GPS, para entender cómo se vinculaban la palabra escrita. ¿Cómo se logró este proceso de estandarización? En el siglo X después de Cristo, el conocido Aaron Acher se propuso unificar el texto bíblico. Su sistema, meticuloso y detallado, se concentró en la voz dominante. Su trabajo no fue un dictado arbitrario, es la culminación del proceso de estandarización que buscaba la máxima fidelidad del texto. Muy importante para poder destacar. ¿Cuáles fueron los manuscritos claves? Y aquí los invito a poner atención. La culminación de este esfuerzo se materializa en los dos códices legendarios. Primero, el códice de Alepo, considerado el más completo. Pero también está el códice de Leningrado, un manuscrito completo más antiguo que es la base de la mayoría de las Biblias modernas. Tal como les decía en la introducción, principalmente de la Biblia hebrea de Sturgar, y la Biblia hebrea quinta, es decir, las últimas actualizaciones. El legado y su importancia. Hoy la producción masorética es más que una curiosidad histórica. Es la razón por que podemos confiar, recuerden en la mañana, como lo decía el profesor, es la Biblia que leemos que es fiel a los escritos que se escribían hacia milenios. Cada vez que abrimos nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, estamos tocando de manera indirecta este legado maravilloso de los masoretas, aquellos guardianes que aseguraron que la palabra de Dios permanezca intacta, hoy para nosotros y las generaciones futuras. Gracias por este acompañamiento. Para cerrar, yo los invito a cada uno de ustedes a no dejar este tema aquí. La verdadera herencia masorética está disponible para todos nosotros. Los animo a explorar la Masora por ustedes mismos. Pueden indagar, como les comentaba, las ediciones críticas como la Biblia hebrea quinta, solamente para que vean el trabajo que hay acumulado. Génesis, uno de los capítulos, cuenta con 400 páginas. Es el mayor testigo de la palabra hebrea. Es decir, que ahí está cómo los eruditos de la Edad Media hasta la actualidad han podido llegar
a esta base, ¿cierto?, textual crítica en la actualidad. Y para terminar, invitarlos también a los que son más informatizados, que todo eso hoy día cuenta con sistemas software, con todos los testimonios del Mar Muerto. Por lo tanto, tenemos ahí mucho que aprender y agradecer a los masoretas. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Alberto. Al igual que mi hermano Roberto, un informe muy completo sobre las traducciones bíblicas. Y ahora sí, vamos con la Vulgata Latina, preparada por Jerónimo de Esdrión, por mi hermana Paola Lepicheo. Dios les bendiga a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una gran importancia que tuvo dentro de toda la historia, que es la Vulgata Latina de Jerónimo de Estridón. Para esto vamos a analizar 6 puntos claves: el contexto histórico, sus principales responsables, la metodología, los materiales bases que él ocupó, así también las dificultades que enfrentó y, por supuesto, valorar el impacto histórico de su trabajo. Vamos a comenzar con la situación histórica. El Imperio Romano estaba dividido en Oriente y en Occidente. En Oriente las personas hablaban griego, pero en Occidente ya las personas hablaban en latín. Por tanto, desde el Edicto de Milán era la capital de Occidente, en el año 313 se firma un decreto donde se da libertad religiosa. Aquí ya los cristianos dejaron de ser perseguidos. Posteriormente a esto, el latín se va a consolidar como la lengua oficial de la Iglesia occidental. Por ende, se va a requerir que las personas cristianas tengan la Biblia en su idioma. Por ende, ahora van a surgir múltiples traducciones latinas divergentes. Y es aquí donde las personas, al pasar los años, van a notar que un libro al leer otro no van a concordar mucho. Entonces aquí comienza una preocupación y nace lo que conocemos como Vulgata Latina. La palabra Vulgata viene del latín, que significa pueblo, común, pero ¿qué quiere decir esto? Que buscaban que esta nueva traducción sea una traducción mucho más comprensible, mucho más amigable para las personas que van a leer o van a escuchar de la Biblia, de la palabra de Dios. Para esto hubo 2 personajes muy importantes responsables de esta traducción, quienes son Jerónimo y el Papa Dámaso. Jerónimo era el secretario del Papa Dámaso y el Papa Dámaso fue un gran impulsor que cuando vio que Jerónimo tenía bastantes dotes, era bien inteligente, le dijo: te voy a encomendar esta tarea de que puedas revisar los textos, los evangelios, para que podamos unificar todos estos textos que aparecieron. Por tanto, Jerónimo comienza a utilizar esta metodología de no tan solo revisar los textos y compararlos. Él va mucho más profundo, retorna a las fuentes originales. Y esto se conoce como la verita hebraicas. ¿Qué quiere decir esto? Que Jerónimo va a traducir desde el hebreo al latín. La mayoría de las personas en aquel tiempo, los textos que estaban apareciendo en latín lo hacían desde una traducción desde el griego, pero Jerónimo quiso ir mucho más allá, quiso ir a los originales. Acá también estableció comparaciones de fuentes, hizo un estudio filológico, es decir, quiso estudiar los textos más antiguos para que así cobrara el sentido realmente de lo que quería decir. Él tradujo
según el sentido y no el literalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que él no se preocupó de traducir palabra por palabra, sino que él quiso transmitir el sentido. ¿Qué fue lo que realmente quiso decir quien escribió? Los materiales base que Jerónimo va a ocupar son 3. Tiene la Vetus Latina. La Vetus Latina era toda la compilación de los textos que estaban escritos en latín, pero que habían sido traducidos desde el griego. También, como ya les comenté, utilizó este método de veritas hebraicas, ¿cierto? De volver a observar, a analizar los originales, el hebreo, y también revisó las versiones griegas. En aquel tiempo había muchos teólogos, también habían traductores que eran bien reconocidos. Y él quiso también revisar sus textos, incluso corrigió errores que él consideraba que tenía la Septuaginta. Jerónimo, si bien estaba haciendo un trabajo de maravilla, pero también tuvo complicaciones y conflictos. Tras la muerte del Papa Dámaso, que había sido recién 2 años que le había encomendado este trabajo, al fallecer perdió todo ese apoyo que le había brindado en su momento. Por tanto, las personas que, incluso él decía en una de sus cartas, que eran mis amigos, me dieron la espalda. Su traducción fue criticada porque él no hizo lo que comúnmente hacía, ir a traducir desde el griego. Él, el Antiguo Testamento, lo quiso hacer desde el hebreo. Debido a toda esta hostilidad, este desprestigio que él sintió, se tuvo que ir a Belén para continuar con su trabajo en aquel lugar. Sin embargo, todo esto tuvo un impacto positivo. Fue el primer libro impreso, lo que conocemos nosotros como la Biblia de Gutenberg. Es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Jerónimo se considera como el fundador de la filología bíblica occidental y su legado sin duda perdura hasta nuestros tiempos. En conclusión, podemos volver a afirmar que Jerónimo tradujo la Biblia al latín, pero desde los originales. Utilizó y corrigió también todas las versiones latinas que habían en ese momento y que no todas concordaban, él las unificó, rechazó el literalismo y él quiso darle un sentido mayor de explicar y transmitir el mensaje original según el sentido. La Vulgata fue oficializada por la Iglesia Católica y su obra marcó el inicio de la crítica textual bíblica en Occidente. Muchas gracias por su atención. Muy buen, fuerte el aplauso por mi hermana. Hasta aquí interesante la información que nos traen nuestros hermanos. Ya vamos con los problemas de filología, de las distintas traducciones bíblicas y cómo las observancias de los distintos receptores empezaron a generar sus trabajos de una intencionalidad más sagrada. Y ahora continuamos con el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, con nuestro queridísimo pastor Patricio Mella Morales desde la ciudad de Antofagasta. Fuerte el aplauso para él. Muchas gracias, Pastor Marco, por la presentación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, el tema principal que me toca poder comentarles a ustedes se trata de este señor que ustedes ven en pantalla, el señor Desiderio Erasmo de Rotterdam. Él habla netamente del Textus Receptus. ¿Qué es el Textus Receptus?
Lo mismo me pregunté yo cuando me dieron el tema. Así que espero que en esta tarde pueda quedarles claro cómo me quedó a mí también. Así que quiero llevarlo un poquito al contexto histórico con respecto al Textus Receptus, que en la traducción del latín significa texto recibido. Entre el siglo XV y siglo XVI aproximadamente, se agrupa un movimiento cultural artístico llamado renacentismo. Este movimiento se originó en Italia y alcanzó hasta Europa. Marcó un resurgimiento en el interés por la cultura clásica greco-romana. Y esto produjo un cambio de enfoque. Ese cambio de enfoque que se produjo fue el teocentrismo. ¿Qué es lo que es el teocentrismo? Es el pensamiento y visión que afirma que Dios es y debe ser el centro del universo, del mundo y de la vida. ¿Qué cambio produjo? Desde el teocentrismo al antropocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre pasó a ocupar el lugar de Dios. Así que dentro de todo este movimiento se produce un área que se llama el humanismo. Y ese humanismo trae como eslogan ad fontes, devolver a la fuente, devolver a los textos lo más cercano a la original. ¿Por qué? Porque tenían un texto el cual decían que estaba muy adulterado y por lo tanto el humanista trata de volver a las fuentes originales. ¿Qué produce esto? De que en este proceso humanista enfrentar a dos grandes hombres que fueron importantes en la etapa del humanismo del siglo XVI. Uno fue Erasmo de Rotterdam y el otro fue el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Quiero tocar un poquito el tema del cardenal Cisneros, debido a que él lo primero que hace es poder realizar una Biblia que se llama políglota complutense. Entonces, como ya había salido de la imprenta, Juan Gutenberg un par de años atrás había creado la imprenta, entonces trataron de apurar esta Biblia y aparece el señor Erasmo de Rotterdam sacando una edición del año 1516 del Nuevo Testamento en griego. Hasta esa fecha, el proyecto del cardenal Cisneros no se había publicado. Trabajó del año 1514 y en el año 1517 el cardenal Cisneros fallece. Por lo tanto, no pudo salir a la venta la políglota complutense y esto se retardó hasta el año 1521-1522. Por lo tanto, lo primero que aparece el Nuevo Testamento en griego es la edición de Erasmo de Rotterdam. Esto pasa a ser muy importante porque sienta las bases para lo que llamamos el Textus Receptus. Hasta ese tiempo, Erasmo de Rotterdam aporta 5 ediciones en total. La primera es la del año 1516 y él coloca en su texto el Novum Instrumentus Omne, que significa un nuevo instrumento completo. Tuvo algunas complicaciones debido a que no tenía todos los textos o manuscritos a mano, por lo tanto solamente él tenía
manuscritos del siglo XII al siglo XV. Tuvo que hacer traducciones personal y para esto tradujo el Apocalipsis, porque no encontró manuscritos del Apocalipsis, los tradujo desde el latín al griego. Como todo proyecto rápido, ¿cierto? Porque él tuvo aproximadamente 11 meses para poder sacar el Nuevo Testamento en griego, traía muchos errores. Pero errores no de fondo, solamente errores que eran tipográficos y de traducción. A través de las 5 ediciones que tiene Erasmo, logró corregir las subsiguientes y él aportó la de 1519, 1522, 1527 y la 1535. La de 1522, la edición toma una gran importancia porque Martín Lutero toma ese texto en griego y es lo que él lo toma como caballo de batalla para poder hacer la reforma. Así que no solamente Erasmo de Róterdam aportó con respecto a los textos en griego, también tenemos al señor Robert Estienne o Stephanus, que fue un impresor francés que publicó también varias ediciones del Nuevo Testamento en griego. Pero lo que podemos rescatar de él, que el año 1550 aproximadamente, en París, saca una edición del texto griego basado en los textos de Erasmo y los comparó con otros manuscritos y con la Vulgata latina. Lo importante de esto es que en esta edición se introduce por primera vez los versículos y los capítulos en el Nuevo Testamento. Este otro señor que aparece en pantalla es Teodoro de Beza. Él fue el sucesor de Juan Calvino. Tomó varias ediciones del Nuevo Testamento basado también en las ediciones de Erasmo y de Stephanus. La versión del año 1611 fue la que influenció directamente en la Biblia del rey Jacobo, la conocida como la King James Version, que es la traducción al inglés. Y también los hermanos Elsevier, Bonaventura y Abraham, ellos en el año 1633, en el prólogo de sus ediciones, colocan: ahora tienes el texto recibido por todos. Y a contar de ese momento, todos los manuscritos que vimos antes de Erasmo, de Stephanus, de Beza, se reconoce por primera vez como el Textus Receptus. Como conclusión, el Textus Receptus o el texto recibido se convirtió en la base de muchas de las traducciones bíblicas más influyentes. Como les decía, la del año 1522, Martín Lutero ocupa esta traducción para poder traducir la Biblia al alemán. La Biblia del Oso del año 1569 y la de 1602 se ocupó para hacer la traducción de la Biblia al español. Y la del año 1611 para traducir la King James Version al inglés. Las traducciones más modernas del Nuevo Testamento utilizan hoy día ediciones críticas como la de Nestlé Aland o Sociedad Bíblica Unida. Volver a las fuentes bíblicas fue esencial para formular doctrinas como la sola Escritura, que la Escritura es la que tiene la autoridad, y la sola fide, que la salvación por fe, no por obras ni por indulgencias. Muchas gracias. Muy bien, fuerte el aplauso para nuestro pastor Patricio. Seguimos avanzando en los años y con el Renacimiento nace una nueva forma de poder ir a la fuente. Es por esto que nace
la crítica textual y que estará encargada de nuestra hermana Catherine Naipil desde la ciudad de Valdivia. Fuerte el aplauso para nuestra hermana. Gracias por la presentación. Mi nombre es Catherine Naipil, pertenezco a la iglesia del pastor Francisco Fuentealba en Valdivia. Agradezco mucho al Instituto Bíblico por la oportunidad de haberme dado este tema para trabajarlo. Ha sido de harto estudio, pero también de mucha bendición. Bien, puede que en algún momento, bueno, yo creo que todos acá hemos traído nuestra Biblia, ¿cierto? Porque venimos al Congreso a estudiar y andamos con nuestra Biblia en nuestras manos. Y puede que en algún momento nos hayamos preguntado de dónde es específicamente la versión que tenemos cada uno de nosotros, de dónde fue tomada. Y es ahí entonces donde cobra importancia el texto crítico, que es lo que voy a mostrar a continuación. Algunos antecedentes, algunos temas que voy a revisar rápidamente, los antecedentes, énfasis en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y los aportes del texto crítico. Bien, el texto crítico es la base sobre la cual se apoyan casi todas las versiones bíblicas modernas, como ya ha adelantado mi pastor anteriormente. Y va a ser la materia prima con la que va a trabajar el crítico textual. Los expertos en crítica textual tienen un gran desafío, que es acercarnos lo más posible a aquella enseñanza original, entendiendo, ¿cierto?, que no tenemos el primer escrito, por decirlo de alguna manera, sino que lo que tenemos actualmente son copias, o más bien dicho, extractos de lo que se ha ido encontrando con el paso del tiempo. Entonces, los críticos textuales tienen ese gran desafío de acercarnos lo más posible a aquella enseñanza. Respecto al Antiguo Testamento, la verdad es que hay bastante consenso respecto a las enseñanzas que aquí encontramos, porque hay muchos más escritos que con el paso del tiempo se han ido recopilando, y versiones, y manuscritos que han sido apoyados también por las versiones que han mencionado mis hermanos anteriormente. Entonces hay aquí bastante consenso al respecto. No sé si fui yo. Ya, ahí está. Y aquí está, bueno, ahí lo van a ver, está la Biblia Septuaginta dentro de ellos como aquellas versiones. Dentro de los textos del Antiguo Testamento también está la Biblia hebraica como texto de crítica textual, pero no vamos a ahondar más en ello porque ya mi hermano Alberto lo ha mencionado. Solo decir que es esta versión de la Biblia en idioma hebreo, publicada por la Sociedad Bíblica Alemana. No sé si yo cambiarlo. Bien, continúo de todas maneras. Respecto al Antiguo Testamento, como ya les decía, hay bastante consenso respecto a ello. Pero tal vez el Nuevo Testamento va a estar más enfocado, la crítica textual en el Nuevo Testamento. Y ahí es donde se han encontrado con el paso del tiempo dos manuscritos que fueron aceptados por los estudiosos bíblicos, y entre ellos está el manuscrito sinaítico y el manuscrito vaticano. Estos manuscritos tienen una importancia porque tienen dos características relevantes, que es la antigüedad, porque tienen data del año siglo IV después de Cristo, y además por el idioma, porque están escritos en griego. Y dentro de ellos, entonces, es que uno de los textos críticos del Antiguo Testamento que se ve acá en pantalla, que es el Nuevo Testamento en griego, Nestle Aland,
el cual fue editado por primera vez en el siglo XX por Everard Nestle y que finalmente fue editado por su hijo y por Kay Allen, que finalmente se ha convertido este texto en la base para numerosas traducciones del Nuevo Testamento. También está otro texto crítico que es el de las Sociedades de las Bíblicas Unidas, el cual también es una edición crítica del Nuevo Testamento en su idioma original griego. Y también respecto a los aportes del texto crítico, mencionar que, bueno, como dice acá, los eruditos que trabajan con el texto crítico tienen la intención de reconstruir y acercarnos lo mejor posible a las enseñanzas de la fe, como lo mencionaba desde un inicio, el cual es una tarea ardua que podrá parecer muy simple según cómo lo decimos o lo leemos, pero la verdad es que es una tarea de mucho tiempo, de muchos años. Los textos críticos, además, y dentro de sus aportes, es que está un aparato crítico, y estas Biblias tienen un apartado donde dan a conocer al lector las diferentes variantes que hay en torno a palabras, por ejemplo. Como ya lo mencionaban los hermanos, se tienen que ir tomando decisiones respecto a las traducciones. Y para eso sirve el aparato crítico, para ir tomando esas decisiones y donde el escritor va mostrando entonces mostrando todas las variantes que hay referente a lo que se ha encontrado en los diferentes manuscritos originales o más antiguos, ¿cierto? Y por último, el punto de partida en común, porque independiente de la versión bíblica que cada uno de ustedes tenga en la mañana, por ejemplo, el hermano nos hacía leer diferentes versiones de un texto y ahí podemos ver también las diferencias que tienen nuestras versiones. Pero cuando las Biblias están basadas en el texto crítico, podemos tener esa confianza de que tienen un punto de partida en común. Por lo tanto, podemos tener una confianza de que la enseñanza está resguardada, independiente del vocablo, ¿cierto?, que se haya utilizado en la traducción. Finalmente, creo que es importante mencionar que el texto crítico no es una obra literaria terminada, dado que los avances de la ciencia y de la tecnología nos pueden sorprender en algún tiempo más con el hallazgo de otro manuscrito o otro papiro, por ejemplo, como ya se han ido encontrando y de los cuales los hermanos ya han mencionado anteriormente. Entonces, es muy probable que eso también ocurra. Por lo tanto, el texto crítico se seguiría enriqueciendo con todos esos hallazgos. Aquí presento algunos libros con los cuales se realizó esta presentación. Y también quiero agradecer a mi hermana Lorena y a mi hermana María Luisa, quienes fueron las guías en este trabajo, y a todos nuestros familiares que también nos acompañan el día de hoy. Así que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí nuestros hermanos, nuestras hermanas nos han guiado por esta encrucijada de poder, como decía nuestro pastor Patricio, volver a la fuente. Y como decía nuestra hermana, Dios nos ha ido entregando herramientas y es así como hace muy poquitos años el Señor permite que se descubran los manuscritos más cercanos a la fuente. De esto es quien nos va a hablar nuestra hermana Eunice Canuy Tapia, de la ciudad de Río Bueno, y nos va a hablar del trabajo de los rollos del Mar Muerto y su importancia. Que el Señor les bendiga. Saludo a todos los hermanos, que Dios les bendiga. El tema que me ha tocado compartir en esta tarde
se llama Los aportes del trabajo de traducción de los rollos del Mar Muerto para las próximas versiones de la Biblia. Es un poquito largo. La presentación se desglosa en 2 secciones. Uno va a ser un poco de historia de la introducción, de cómo se encontraron los rollos del Mar Muerto, y la segunda tiene que ver con los aportes que tiene este descubrimiento. Los rollos del Mar Muerto son un conjunto de antiguos manuscritos descubiertos en el año 1946 y 1947, encontrados casualmente por pastores beduinos en las cuevas cerca del Qumran, en el Mar Muerto. Se encontraron 11 cuevas, la primera de ellas es Qumran, el segundo lugar es Masada, Nahal Heber y Murabat. Pueden distinguir ahí que están bastante cerca de Jerusalén los lugares. Dentro de esos lugares se encontraron las 11 cuevas. El formato, como su nombre lo dice, son rollos y están escritos en pergamino de piel animal, la mayoría, y unos pocos están escritos en papiro. El estado de conservación de la mayor parte de ellos es defectuoso, solamente alrededor de una decena de ellos están bien preservados. El hallazgo, hermanos, es considerado como uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos para la historia, ya que estos manuscritos contienen textos copiados entre el 250 a.C. y el 68 después de Cristo, lo que nos permite retroceder en el tiempo unos 1000 años en cuanto a la antigüedad de los textos bíblicos con respecto al códice, dando a conocer además una realidad histórica del judaísmo del Segundo Templo. De manera muy general, hermanos, vamos a ver el contenido que contenían estos rollos encontrados en el Mar Muerto. Primero se van a dividir en 2 grandes secciones, que son los rollos bíblicos y los rollos no bíblicos. Dentro de los rollos bíblicos, que forman parte de la Biblia hebrea, se encontraron copias de casi todos los libros, hermanos, excepto Nehemías y Esther. Dentro de los rollos no bíblicos, aquí me estaba saltando el más importante. El texto de Isaías, aquí yo les estoy mostrando un extracto del texto de Isaías que con su copia original en un hebreo consonántico sin vocales, como decía mi hermano que me antecedía. Este rollo es el texto bíblico más impactante y el que más revuelo ha causado entre los estudiosos de la Biblia, pues es el único encontrado completamente y el más exacto, y tiene más o menos entre 7 metros y 7 metros 30. Es casi idéntico a la versión masorética, que eso también es un gran puntaje y una gran celebración que tenían los eruditos cuando se han encontrado este hallazgo. Dentro de los rollos no bíblicos solamente voy a nombrar los rollos que se encontraron, son los rollos apócrifos, los sectarios, los pseudoepigráficos y el rollo de cobre. En cuanto a la escritura, la gran mayoría está escrito en hebreo, después hay unos escritos en arameo y una minoría están escritos en griego. Los aportes del descubrimiento, hermano, ha sido crucial para poder comparar la edición masorética, la Septuaginta, la versión samaritana del Pentateuco, junto con las versiones halladas en Qumran. El hallazgo de los rollos del Mar Muerto ha causado profundo impacto debido a que nos revelan las fuentes primarias sobre el judaísmo del Segundo Templo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el descubrimiento de Qumran o hasta el descubrimiento de Qumran, la realidad histórica del judaísmo del Segundo Templo era conocida a través de fuentes secundarias, tal como Flavio Josefo, Filón de Alejandría, la literatura pagana y el mismo Nuevo Testamento. Los rollos nos ofrecen por primera vez, hermanos, documentación original escrita por judíos que vivieron en esa época. Esto permite a los estudiosos tener una mejor comprensión del entorno religioso, social e intelectual en el cual estuvo Jesús, los primeros cristianos y cómo desarrollaron sus enseñanzas. La policromía del judaísmo antiguo también se refiere a la gran variedad de prácticas, creencias y expresiones dentro del judaísmo.
desde sus inicios. El hallazgo reveló una enorme diversidad social, intelectual, religiosa de la época del judaísmo del Segundo Templo. La pluralidad textual hebrea, para aquellos interesados en los estudios de la Escritura, los rollos son un testimonio asombroso de la preservación del texto bíblico a lo largo de los siglos. Esto nos revela que en ese tiempo existía pluralidad textual. Esto nos proporciona, hermano, una base más sólida para las futuras traducciones de los estudios bíblicos, permitiéndonos que las nuevas generaciones de eruditos se acerquen aún más al significado original de los textos antiguos. La inclusión de estas variantes, hermanos, de Qumran en las nuevas Biblias modernas demuestra que el estudio de los rollos sigue siendo impactante dentro de las Escrituras. Por ejemplo, la nueva versión internacional es una de las traducciones más populares que ha sido influenciada por el descubrimiento de los rollos de Qumran, siendo que varios pasajes los incluyen algunas notas al pie, como es el caso del Salmo 145:13 y Isaías 53:11. English Standard Version, esta es una traducción conocida por su precisión textual, también hace uso del hallazgo de Qumran en sus notas y algunas decisiones de traducción que se demuestran en Deuteronomio 32:43. Nueva Biblia de Jerusalén es una traducción católica con fuerte énfasis en la crítica textual y suele señalar en sus notas las variantes importantes de los rollos del Mar Muerto. Y la Santa Reina Valera, hermano, es una de las traducciones que es más conservadora y la que está más apegada en su texto, siguiendo el texto casi exacto del masorético. En sus nuevas versiones, en las que presentan estudios bíblicos, también tienen al pie notas que hacen referencia a este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Finalmente, hermano, los rollos del Mar Muerto son un recordatorio de que el conocimiento es un proceso continuo, como decía nuestra hermana, para las generaciones futuras, inspiran una búsqueda incesante de la verdad y la comprensión mejor del pasado. El legado de este hallazgo milenario, hermano, por lo tanto, no se limita solamente a las notas que por ahora las Biblias están considerando en sus comentarios y en sus páginas, sino que está sentando las bases de una comprensión más matizada y le está dando una importancia científica a la palabra del Señor. Por último, hermanos, si alguna vez se encuentran dentro de sus estudios con esta nomenclatura, o si es que van a Israel y quieren visitar y quieren ver con sus propios ojos los rollos del Mar Muerto, quiero explicar que el primer número, que en este caso sería el número 1, indica el número de la cueva en la cual se descubrió se descubrió el hallazgo, que pueden ser números del 1 al 11. La segunda letra, en este caso Q, significa que fue encontrada en el lugar de Qumran. La segunda letra indica el lugar donde se descubrió. Puede ser Q de Qumran, Mas de Masada, Mur de Murabat y Ev de Nahal Heber. La tercera sigla explica el contenido del libro o indica el nombre del libro que se está leyendo. En este caso sería sería Isaías. Muy bien. ¿Ya? Y por último, la letra minúscula, que puede ser ABC, significa que hay una cantidad de copias y se ha enumerado con las letras ABC, que es nuestro abecedario. Agradezco esta oportunidad de ser partícipe de este evento y agradezco a Ricardo Seguel su ayuda en la entrega de información y que el Señor les rebendiga a todos. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros hermanos, hermanas, por su trabajo, por su dedicación. Y pareciese ser que bajo todos los informes y las palabras que nos han entregado nuestros hermanos, pareciera ser que no es tan fácil como decir la Biblia dice. Hay un trabajo de muchos años, mucha dedicación, como para ser tan sin respeto y pararnos de buenas a primeras en nuestra iglesia y decir, esto me dijo el Señor. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, entonces se amplía un poquito el concepto de nuestro presbiterio, que no tan solo podríamos volver a la palabra, sino a la fuente, nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir con la ronda de preguntas, la parte más difícil.
Démosle un fuerte aplauso a nuestros hermanos. Hay mucho tiempo, trabajo, dedicación en lo que hacen, pero vamos a presentar algunas preguntas. Hermano Roberto, usted nos habló del trabajo de la Septuaginta. Hay uno de los micrófonos. Muy bien. Indíquenos, por favor, cuál fue el impacto histórico de la traducción de la Septuaginta. Gracias, Pastor Marco, por su pregunta, muy inteligente. Así es, sí. Me dijeron que tenía que decir eso. No, perdón, se me salió. El impacto, hermano pastor, tuvo un alto impacto, ¿ya? Tuvo un impacto primeramente en la filosofía y en la teología griega. También tuvo un impacto en el cristianismo, y no pasó inadvertido, pues los textos del Antiguo Testamento, como es sabido por todos los lectores de la Biblia, se citan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? También tuvo un impacto en la formación judía cristiana. También jugó un papel importantísimo en la formación de la identidad judía cristiana por haber proporcionado básicamente una base común para la fe y la práctica de esta. Y por último, hermanos, pastor, tuvo un impacto fundamental en el diálogo interreligioso, pues la Septuaginta fue el punto de partida para este diálogo entre judíos y cristianos, pues ambos tenemos una herencia común. ¿Cuál es? La Biblia hebrea. Muchas gracias, pastor. Eso, muchas gracias, hermano Roberto. Fuerte aplauso para nuestro hermano Roberto. Muy bien, vamos con nuestro hermano Alberto otra vez. Y por allá, hermano Alberto, en el año 70 ocurrió un evento importantísimo en Roma. ¿Cómo esto favoreció a la producción y a la conservación de la traducción masoreta? Es muy importante. Sí, es muy importante entonces este evento, porque ahí vamos a tener el hallazgo de la destrucción de templos, papiros, pergaminos. Por lo tanto, eso ponía en riesgo principalmente la continuidad de la traducción escrita hebrea. Y aquí es donde el texto masorético tiene su gran importancia por la conservación, como lo expliqué, pero también tenemos que reconocer que los copistas, que se llamaban pro-masoréticos, es decir, antes del periodo 600 a 1000, ellos hicieron un trabajo de resguardar estos textos originales, porque recuerden ustedes que aquí está la dispersión del pueblo hebreo, ¿ya? La diáspora. Por lo tanto, para ellos lo más sagrado era su Torá. Y por lo tanto, para resguardar, los copistas empezaron a trabajar en forma minuciosa, llegando a los masoréticos, que les describía anteriormente la calidad y el trabajo inmensurable que nos dejaron como legado. Pero posteriormente, a partir de ahí, distintos eruditos, quiero destacar los españoles, por ejemplo, trabajaron ya por ahí por el 1200, 1400, también en los textos masoréticos. Y la Masora Parva, la Masora Magna y la Masora Finilis, hoy siguen usándose en la crítica textual. Por lo tanto, si uno le daría un aplauso a estos masoréticos. Gracias. Muchas gracias, hermano Alberto. Todo este trabajo de las traducciones bíblicas, hermana Paola, generó problemas en los que trabajaron en todas estas traducciones. Jerónimo, ¿cuáles fueron los problemas principales que él enfrentó, tanto personales como políticos, teológicos, en su entonces?
Ya. Bueno, de acuerdo a lo que ya se expuso anteriormente, Jerónimo, si bien tuvo mucha ayuda desde un principio con el Papa Dámaso, porque bien le explicaba, él era su secretario, por tanto, el Papa Dámaso puso a disposición de Jerónimo todos los documentos que solamente él podía manejar. La biblioteca romana lo puso todo a su disposición. Sin embargo, cuando fallece el Papa Dámaso, Jerónimo ya no tenía todos esos privilegios. Por ende, fue una de las primeras dificultades que él enfrentó a nivel político, eclesiástico, luego a nivel personal. Todos los que decían ser sus amigos le dieron la espalda, lo criticaron de una forma para él no grata. Por ende, tuvo que retirarse de Roma e irse a Belén para que allí pudiera continuar de una forma más pacífica, armoniosa, su trabajo. Muchas gracias, hermana Paola. Fuerte el aplauso. Toda esta búsqueda de querer, Pastor Patricio, querer llegar a la fuente generó un trabajo de muchos otros traductores y de gran importancia, y Erasmo no fue uno de ellos. ¿Cuál fue el impacto en lo académico del trabajo de Erasmo para nuestros días también hoy? Aló. Sí. Hubiese preferido que quedara sin audio. Bueno, Erasmo realiza un trabajo desde el inicio, pudiendo aportar mucho también a la Reforma Protestante. Sienta las bases para las nuevas traducciones bíblicas. Por lo tanto, el trabajo, ¿cierto?, que se inició con él, y después todos los sucesores, lo que aportaron a lo que hoy día nosotros tenemos las distintas versiones de la Biblia, como lo mencionaba yo anteriormente, las traducciones que se iniciaron desde el texto Receptus al alemán, al inglés y al español. Así que eso es la parte más importante que podemos rescatar de esta situación, Pastor. Sí, muchas gracias, Pastor Patricio. Fuerte aplauso. Bueno, tanto Erasmo como también Jerónimo se dieron paso a algo que para nosotros es un poquito complejo decirlo, que probablemente el texto no esté bien traducido. Y desde la crítica textual, mi querida hermana Catherine, la Santa Biblia Reina Valera usa el aparato crítico, usa la crítica textual para su interpretación, para su traducción. También eso es un poco cuestionable, porque si bien muchos estudiosos han dicho que la Biblia, la Reina Valera de 1960, utiliza el texto crítico en su traducción, la verdad es que la misma sociedad bíblica tuvo que salir a aclarar que ellos usaron el texto recibido en la mayoría de la traducción, y que solo en algunos pasajes ellos utilizaron el texto crítico. Por lo tanto, considero que no podemos decir que la Reina Valera de 1960 utiliza el texto crítico. Tiene algunas consultas, pero es mayoritariamente texto recibido. Muy bien, muchas gracias, hermana. Fuerte el aplauso para mi hermana Catherine. Y el más importante de todo, el más cercano a nosotros hoy en día, mi querida hermana Eunice. Amén. 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 ¿Qué importancia tiene el trabajo o lo encontrado en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, para nosotros, el cristianismo y la traducción del Nuevo Testamento? Amén. 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 Primero,
pastor, contextualizar el nacimiento del cristianismo en el tiempo del judaísmo del Segundo Templo, iluminar el significado de muchas palabras del Nuevo Testamento, entender el ambiente religioso en el que Jesús y sus discípulos desarrollaron su mensaje, y por último, fortalecer con confianza cómo se ha ido transmitiendo el texto del Antiguo Testamento, siendo y sirviendo como base para el Nuevo Testamento. Muchas gracias, hermana Eunice. Muy bien. Muchas gracias a nuestras hermanas, nuestros hermanos por su trabajo. Tenemos tiempo para otra pregunta, ¿cierto? ¿Alguien quiere preguntar? No. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos, nuestros estudiantes, y que Dios nos pueda bendecir a todos nosotros, y cada vez que nos enfrentemos con el texto bíblico recordemos la historia que nuestros hermanos y hermanas hoy día nos han presentado, que no es cualquier cosa, hay un trabajo de años, dedicación, un trabajo con mucha conciencia, mucha dedicación, y por sobre todas las cosas para que hoy nosotros podamos tener, como dice por ahí un texto bíblico, una palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Un fuerte aplauso nuevamente para nuestros hermanos. Reciba los aplausos, cariñosamente. Muy bien, vamos a un break en este rato, luego viene el conversatorio de maestro. En este rato era donde nos sacaban una foto, pero ya no pasó. Sonrían allá con la hermanita. Sí, sonrían, ahora va para el otro lado. Si ustedes quieren conocer la Biblia de Alan Nestlé, la pastora Adriana la anda vendiendo ahí. No, es mía, no la vendo, pero ahí la anda trayendo la pastora Adriana, de ahí saca su herejía. Que el Señor les bendiga. Aquí cámara. Bien, hay un break esperándolo ahí. Que el Señor les bendiga y continuamos en un ratito más.